Vamos a otro tema que también hemos estado revisando aquí en Noticias 24. Polémica y preocupación ha generado el socavón que amenaza un edificio de Reñaca. El diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, anunció de hecho una comisión investigadora a raíz de las construcciones emplazadas en el campo dunar de Concón y Reñaca. Para hablar de este tema nos acompaña justamente el diputado de Rementería. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Encantado de estar con ustedes acá en Canal 24 Horas para hablar de este tema que ha causado una conmoción importante en la comuna de Viña del Mar y en general en el país, porque vemos acá con preocupación cómo un edificio corre el riesgo de caerse totalmente y por haber sido construido en un lugar donde no estaba destinado para construirse. Ese es el grave problema que tenemos acá, que las dunas no son lugares donde sería construir con tanta facilidad, y en eso hemos querido crear esta comisión investigadora que lo que busca es establecer si hay una responsabilidad de órganos del Estado con esto, porque vemos que acá ha habido órganos del Estado que han participado activamente en otorgar los permisos, como las direcciones de obras de tanto del municipio de Viña del Mar como de Concón, y también otros estamentos como el Ministerio de Obras Públicas, que vimos que desarrolló eso. Tenemos que saber si hay informes del Servicio Nacional de Geología y Minas, que es el organismo encargado de establecer el peligro de los terrenos. Es por eso que estamos juntando las 64 firmas necesarias para desarrollar una comisión investigadora y saber lo que pasó, porque acá hubo un aumento explosivo, gigantesco, de la cantidad de edificios. O sea, si uno ve el Google Maps del año 90, pasa al 2000 y del 2000 al año actual, vemos la cantidad de edificios que hay y es realmente insólito cómo se ha sobrepoblado esa zona sabiendo los riesgos que corrían, y ahora lo vemos con ese hoyo gigante. No hay más forma que explicarlo que mostrar la imagen que en este momento estamos viendo. Sí, pues bien decidora, y uno no podría decir que está todo, no sé si el concepto en orden, pero que toda la situación era perfecta en las dunas, porque ahí está la evidencia, digamos, pasó. Ahora, uno también podría agregar otro elemento. Esta situación, si vamos a otras regiones del país, más allá del tema del campo dunar, con el sistema frontal, con los efectos de la lluvia, ha sido algo que no había pasado en muchísimos años. Pero independiente de eso, claro, aquí estamos hablando de emplazamientos regularizados, con todos los, me imagino yo, los papeles en línea, con las autorizaciones desde las direcciones correspondientes, pero también desde la duda que hace varios años ha estado en esta discusión con respecto a si se puede construir en las dunas o no, desde el punto de vista de seguridad, pero también desde el punto de vista medioambiental. Sin lugar a dudas, tenemos acá un problema que es generalizado en Chile, que es la gestión de riesgos y desastres, que genera finalmente que no se construyen los lugares que debe construirse, que no se hagan las cosas como deben ser, que no se desarrolle las construcciones como deben ser, y entonces hemos visto ese riesgo constante no solo acá, sino que en humedales, lechos de ríos, costas, y que ahí al lado está el hotel del famoso Punta Piqueros, que lo vimos que causó, digamos, que una orden de la Corte de suspender la construcción de ese hotel, y vemos que era en una costa. Ahora el camino costero cede y se rompe por la realización de este hotel, de este edificio, y del socavón que provocó también un alcantarillado de desagüe de aguas lluvias, que fue construido cuando ahí habían unas casitas y 2 o 3 edificios. Claro. Ahora vemos que finalmente ahora ahí hay un centenar de edificios desde que se empezó a construir ese alcantarillado. Ahora, desde el fin de la comisión investigadora, que claro, cuando se buscan responsabilidades políticas o de órganos del Estado, aquí evidentemente hay una situación. Me imagino que hay una lista importante eventual de personas que ustedes citarían, invitarían para ir tomando antecedentes y hacerse un juicio, ¿no? Porque también uno puede partir de la base de que aquí es legal, o sea, el establecimiento, el haber establecido estos edificios, estos departamentos, está, yo lo entiendo, dentro de toda la ley, y también para aquellos quienes compraron departamentos en ese lugar, porque uno le diría, bueno, pero usted... Sí. Aclarar que las comisiones investigadoras no investigan a los privados. No, responsabilidades políticas, pero órganos del Estado en este caso. Vamos a ver los actos de gobierno que generaron en ocasión de esa construcción, y por eso queremos ver sobre todo las direcciones de obras municipales que dependen tanto del MIMBU como del municipio, así como también el Ministerio de Obras Públicas que desarrolló esta obra de colector de aguas lluvia. También el Cernagiomín, si hubo informes y si esos informes fueron hechos con la pericia necesaria.
pero sin duda acá hay que buscar también la responsabilidad de la empresa Besalco, pero las vías no va a ser esta comisión investigadora, sin duda eso lo Claro. tendrán que ver los propietarios, pero acá hay un riesgo inminente para no solo para las personas que tienen departamentos, para las que trabajan ahí, y vemos que el camino costero de Viña del Mar a Concón quedó totalmente Sí, destruido sí, por claro. este deslizamiento, entonces hay una responsabilidad más grande todavía. Diputado, ¿usted ve que se puedan definir, determinar responsabilidades? Y se lo pregunto porque este tema del campo dunar de Concón, insisto, es de larga data. O sea, yo creo que hemos tenido varias entrevistas durante varios años sobre el tema, insisto, desde lo medioambiental, pero también de la seguridad. Aquí claramente hay un problema con el segundo. Obviamente tendríamos que tener otra conversación con respecto al impacto medioambiental que es construido en este tipo de lugares. ¿Ve que se Sin lugar puedan a dudas. determinar responsabilidades con esta comisión investigadora? Creo que es necesario porque esto era un problema que viene, como tú bien dices, de hace muchos años que se ha construido sin forma clara, con personas muy poderosas involucradas, una urbanización que fue hecha un poco con reglas que yo creo que ya es evidente. Perdimos la señal ahí con el diputado Rementería, la vamos a restablecer, estamos conversando. Diputado, ¿me escucha? Sí, vamos a volver con él, conversando justamente sobre Estoy. esta situación. Ahí volvió, diputado, lo escuchamos. Sí. No, señalar que tenemos que buscar quiénes son, porque hay personas muy poderosas involucradas en estos proyectos inmobiliarios, ver cuál era la relación que tenían con los departamentos de obras de los municipios y tener ahí la claridad de qué forma podemos llegar a establecer responsabilidades que son históricas. Ujú. Diputado, déjeme ir a un punto relacionado. También abordado en lo que es la comisión investigadora, leía que usted impulsaría un proyecto de ley para declarar a los campos dunares como santuarios de la naturaleza para tener normas especiales de urbanización. Le hago la pregunta, en ese eventual proyecto de ley, ¿qué pasaría con aquel edificio que ya está construido, por ejemplo, en el campo dunar que estamos viendo hasta ahora? Bueno, sabemos que hay derechos adquiridos y en eso no podemos intervenir, Perfecto. pero el proyecto es para funcionar a futuro y cuidar los campos dunares que aún existen. Todavía queda una parte que es protegida de eso y es un poco hacer el símil con la ley de humedales, Ok. que en el fondo no es que no se pueda construir ahí, sino que tengan que tener normas especiales. Ya, para dejar claro a quienes podrían estar escuchando a esta hora esta entrevista y tienen No le vamos alguna. a poner cosas a nadie. Eso, justamente. O sea, se respeta, digamos, que finalmente está ya establecido ahí, pero es una norma de urbanización hacia adelante que obviamente puede imponer exigencias bastante más altas, digamos. Y en algunos casos Debería, no porque construir ahí. las dunas tienen una mecánica de suelos diferente. Yo he hablado con geólogos, Sí, con constructores civiles, y me han dicho que hace falta esa normativa por la propia realidad de los campos dunares en Chile, que no es el único. no es El lo de único. Concón podría ser el más conocido, pero en el norte está lleno. Bien. Hay un poco más al norte de la región en Ritoque, en el sur, en el Yali, en la comuna de Navidad, entre Santo Domingo y Navidad. También hay campos dunares y Sí. también se está pensando construir. Hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y usted pone el ejemplo de los humedales, que también ha sido discutido, conversado muchísimo. ¿Ha habido, a su juicio y en tu experiencia con el tema de los humedales, una situación que permita pensar que en términos de los campos dunares podamos avanzar de buena manera? Porque también ha habido una discusión ahí. La ley de humedales urbano acaba de entrar en vigor, ha tenido ciertos problemas precisamente por la cantidad de funcionarios y recursos del Ministerio del Medio Ambiente, pero claramente es un camino a trazar y tenemos que, yo Y quiero es un de esto antecedente relevar también que finalmente. sí, que necesitamos una mejor gestión de riesgos de desastre. Y eso está, no solo la ley de humedales, no tenemos una ley que haga un ordenamiento territorial de las costas, no Sí. tenemos una ley que proteja los campos dunares, no tenemos una ley clara para proteger, por ejemplo, las quebradas. Entonces, cada vez nos encontramos y somos reactivos porque aparece, hoy día va a ser un deslizamiento de tierra, otro día va a ser inundación, lo vimos en el sur ahora, va a ser los incendios por las construcciones en quebradas, el día de mañana va a ser el mismo hotel de allá abajo de Punta Piqueros con una marejada o con Dios no quiera, un tsunami, los temblores hemos aprendido, tenemos normas sísmicas bastante claras, pero no tenemos todavía, y además con el cambio climático, estos desastres y catástrofes naturales van a ser aún más frecuentes, entonces creo que acá tenemos una oportunidad de que esta crisis nos lleve a legislar de buena forma y hacernos cargos de eso. Ujú. Ya me imagino que usted
podría ya tener las firmas, digamos, para esta comisión investigadora? Se necesitan 12, ¿no? Y para ir desarrollando también ese proceso a partir de la próxima semana. Las conversaciones que he tenido con diputados de la oposición, de otras bancadas, me han estado llanos a firmarlo cuando el proyecto esté. Yo espero que el lunes se puedan conseguir rápidamente las firmas, porque creo que es un tema no solo para mirar el pasado, sino que también para planificar a futuro lo que va a ser ese espacio territorial que es tan grande entre estas dos comunas y donde hay tantos intereses en juego. Ahora, aquí desde el punto de vista también de lo que ha sido la gestión municipal, empieza a escucharse mucho lo que fue la gestión municipal de mucho tiempo, de muchos años de la alcaldesa Reginato en su minuto. Yo parto desde la base de eso, no desde documentos que tenga a la mano o algún tipo de irregularidad. Tendría que haber una investigación, por supuesto, sobre eso, pero de todas maneras... Me gustaría escuchar a la alcaldesa Reginato, escuchar al director de obra de ese tiempo, Julio Ventura, y que sigue siéndolo. Perfecto. Y sobre todo al SECPLA de esa época, que era el exdiputado Osvaldo Urrutia, que también estuvo involucrado en la planificación de esto. Y hay una relación ahí con la inmobiliaria Besalco que tenemos que elucidar. Besalco en la época de Reginato se adjudicó los estacionamientos del centro de Viña del Mar, la reconstrucción del estadio, y además tiene estos proyectos con problemas. Yo no quiero adelantar nada, pero creo que hay que estudiar esa relación entre el municipio y la empresa. Ya. O sea, usted sin adelantar, por supuesto, y eso tendrá que ser parte de una eventual investigación. Sí, hay una presencia importante de actores que han estado en este boom inmobiliario y que termina con esta situación, digamos. Y se repite que participan en la construcción de edificios donde no sabemos muy bien cómo se obtuvieron los permisos. Y a la vez participan como la constructora favorita de la adjudicación de obras municipales en la época de Reginato. Me parece que ahí hay que revisar esa situación. A su juicio, con esta situación que está dando ahora, diputado Armentería, ¿qué margen piensa usted que tiene la actual administración municipal? Porque aquí también hay un tema. O sea, ayer la alcaldesa Ripamonte decía el tema del colector de aguas lluvia, aquí hay una responsabilidad del MOP. Desde el MOP, la ministra Jessica López decía, bueno, no es que haya... Entonces empieza desde el municipio, desde el Ministerio de Obras Públicas, la constructora, la mobiliaria. Hay tantos actores que finalmente, no quiero ser irrespetuoso, pero la pelota se va pateando, ya ha pasado en otros casos. Eso me refiero. Todos, sí. Claro. La alcaldesa Ripamonti ya habló con los actos. Porque ella en otra construcción presentó un recurso de protección para paralizar las obras antes de un estudio ambiental, y eso es lo que se ha desarrollado y ha tenido un accionar contra esta depredación inmobiliaria y el peligro que hay bastante claro. Y en eso ha tenido una claridad histórica en el municipio de Viña que no tuvo ni un alcalde anterior hacia la inmobiliaria. Sobre el tema del MOP, obviamente... Eso lo construyó el MOP hace un tiempo, cuando eso eran unas casitas de ese colector de aguas lluvia, había unas casas, unos edificios chicos, y ahora hay un centenar de edificios. Obviamente no había colector de lluvias que aguantara con eso. Entonces yo me pregunto, cuando se le otorgaron los permisos, no se dijo, oiga, póngase también como hacen obras viales, póngase también con estas obras de colectores de aguas lluvias, de derramamientos, de todo eso. Aquí hubo una negligencia en alguna parte, sí, es evidente. Entonces tenemos que ver de quién es. Por eso es la idea de una comisión investigadora. Diputado Armentería, agradecerle nuevamente su tiempo y conversar con nosotros en Canal 24. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo, cuídese.